Bienvenidos nuevamente a su programa Agenda País, un programa en donde ya como es tradición abordamos una diversidad de temas importantes para el país desde una perspectiva académica. En esta oportunidad vamos a examinar el tema denominado Finanzas Públicas y Desarrollo, la necesidad de un acuerdo de responsabilidad fiscal. Antes de comenzar con su desarrollo, tenemos para ustedes un breve reportaje sobre la relevancia que tiene este tema en estos momentos para El Salvador. Finanzas Públicas y Desarrollo, la necesidad de un acuerdo de responsabilidad fiscal. Durante los últimos 15 años en El Salvador, se han realizado reformas fiscales importantes, a tal punto que la carga tributaria aumentó de 14.5% del PIB en 2005 a 18.2% en 2018. Pese a ese notable incremento, se continúa afirmando que con la actual carga tributaria y el uso deficiente que se hace de los recursos fiscales, es virtualmente imposible que el Estado salvadoreño pueda cumplir eficazmente las funciones que le corresponden de cara al desarrollo. Por esa razón, varias instituciones consideran que ha llegado el momento de que el país trabaje en la construcción de un acuerdo de responsabilidad fiscal. Dentro de un acuerdo de responsabilidad fiscal, es indispensable que el reclutamiento y la promoción del personal de la administración pública se realicen con base en el reconocimiento de competencias y méritos, para lo cual es indispensable la aprobación y aplicación efectiva de la Ley de la Función Pública. Adicionalmente, es necesario que se intensifiquen los esfuerzos en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Es claro entonces que un acuerdo de responsabilidad fiscal es mucho más que impuestos. De hecho, antes de hablar de impuestos, el país necesita dar respuestas colectivas a preguntas como: ¿cuál es el país que queremos y cuáles son las apuestas productivas y las transformaciones sociales que habría que realizar para transitar en esa dirección? ¿Cuáles son los requerimientos fiscales para construir esa visión de futuro y financiar esas transformaciones? ¿Cuáles son las opciones, no solo tributarias, para obtener esos recursos? ¿Cuál es la máxima relación que será permitida entre el endeudamiento y el presupuesto o el PIB, con el fin de institucionalizar el principio que sostiene que el presupuesto público debe ser equilibrado y el déficit fiscal aceptable o incluso necesario solo transitoriamente? Asimismo, ¿cuál será el porcentaje máximo del presupuesto que podrá ser destinado a gastos de funcionamiento para evitar que burócratas y políticos se aprovechen del mayor esfuerzo de ahorro público y privado? ¿Cuál será el porcentaje del presupuesto que se destinará a gasto social? ¿Cuáles serán las competencias fiscales del gobierno central y las de las municipalidades? Activar un proceso participativo para trabajar en un acuerdo de responsabilidad fiscal que aborde todos estos temas sería el mejor inicio para la próxima administración presidencial. Ese es el tema que se discute hoy en Agenda País. Bien, para el desarrollo de este programa vamos a contar con la participación de dos colegas economistas jóvenes muy destacados. En primer lugar, con el licenciado Ricardo Castaneda. Él es economista senior e investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Bienvenido, Ricardo. William, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con Rommel. También contamos con la participación del licenciado Rommel Rodríguez. Él también es investigador y especialista en temas fiscales de la Fundación para el Desarrollo FUNDE. Bienvenido, Rommel. Gracias por la invitación, William. Un saludo aquí a Ricardo, un placer. Bien, en el reportaje que acabamos de presentar, básicamente pues hemos señalado que cuando uno habla de finanzas públicas se está hablando de mucho más que impuestos. También se ha destacado la relevancia que tienen las finanzas públicas para poder acercarse a una visión de futuro que pueda ser ampliamente compartida, en la que se destaquen cuáles serían como las principales apuestas productivas, en donde también se señalen cuáles serían como las principales transformaciones socioeconómicas que necesita el país. Por otra parte, también hay que destacar la relevancia que tiene la carga fiscal, el nivel de progresividad que debe de tener. Se destaca también la importancia que tiene estar colocados en un escenario de sostenibilidad de la deuda pública,
También la relevancia que tiene la estructura del gasto, un elemento que tiene también mucha relevancia actualmente es el relacionado a la distribución de competencias entre el gobierno central y las municipalidades. Otro tema que a veces se vincula menos, pero que también está muy relacionado, es el de la calidad de la burocracia. Y finalmente también el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Dentro de este contexto quisiera comenzar preguntándole a Ricardo, ¿podría Ricardo resumirnos un poco cuál estimas tú que sería la herencia que va a recibir el próximo gobierno en materia de finanzas públicas? Bueno, el próximo gobierno se va a enfrentar a distintos desafíos. El primero es el que tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos financieros. Prácticamente en el próximo quinquenio va a tener que pagar más de 4.000 millones de dólares en concepto de intereses y amortizaciones. Solo en bonos hay un vencimiento de 2.400 millones de dólares, de los cuales solo apenas hay 800 millones aprobados para este año, que todavía deben de ser ratificados por la Asamblea Legislativa. El segundo tiene que ver con el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el cual ya establece parámetros que la próxima gestión debe seguir. Uno de ellos es el tema de la carga tributaria, que establece que a partir del año 2021 la carga tributaria en El Salvador debe ser de por lo menos 18.5%. Este año las estimaciones del Ministerio de Hacienda es que vamos a cerrar en 17.9%. Y el otro, y quizás el más complejo dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal, es que el déficit fiscal para el año 2021 debe de ser 0.7% del PIB. Este año se estarían cerrando en 3.2%. Significa que deberá de hacer un ajuste tanto por ingresos y gastos de 2.5% en apenas 2 años. Es un ajuste muy fuerte para El Salvador. El tercer gran desafío que tiene el próximo gobierno es cumplir con las promesas plasmadas en el Plan Cuscatlán, porque muchas de las medidas que ellos ofrecieron requerirá contar con mayor cantidad de recursos para poderlos cumplir. Y el cuarto, quizás, y el más importante, es devolverle el espíritu a la política fiscal como un instrumento para la democracia, para el desarrollo del país, a través de la provisión de bienes y servicios públicos. A esto hay que sumarle problemas estructurales que traen las finanzas públicas, como cuáles, como unos ingresos tributarios bajos, pero además regresivos, altos niveles de evasión fiscal. Los niveles de gasto tributario ascienden a 900 millones de dólares al año, una insostenibilidad de la deuda en sí misma, porque los niveles de deuda del país han alcanzado el 70% del PIB. La partida presupuestaria más grande cada año es el servicio de la deuda. Para este año representa más que el ramo de educación y salud juntos. Ese es un problema muy serio, pero también se va a enfrentar con desafíos por el lado del gasto, como cuáles, que seguimos sin contar con presupuestos por resultados, sin evaluación de la calidad del gasto público, sin un presupuesto vinculado a una planificación estratégica. Asimismo, la urgencia de reformas en el servicio civil, en compras y contrataciones. Todos estos elementos hacen que los problemas que va a enfrentar el próximo gobierno vayan a superar su propia capacidad. Y por eso la importancia de lograr acuerdos entre diversos sectores. Gracias, Ricardo. Rommel, justamente quizá vinculándonos un poco con los últimos elementos que desarrollaba Ricardo, ¿qué necesitamos entonces en El Salvador? ¿Necesitamos un pacto fiscal o necesitamos nuevos acuerdos para el desarrollo o ambos? Creo que necesitamos idealmente, ¿verdad? Primero, un gran acuerdo país que supera obviamente el tema fiscal, ¿verdad? Supone replantearnos como nación qué somos después de la firma de los acuerdos de paz, qué país queremos tener realmente, no solamente en materia fiscal, ¿verdad? Sino que en otros ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito previsional, ¿verdad? En lo que se refiere a las políticas de seguridad. Es decir, vernos, ¿verdad? Después de que se firmó el acuerdo de paz, y a partir de ese momento
cómo hemos avanzado, en qué no hemos avanzado mucho, cuáles son los retos que tenemos para el futuro. Y una vez viéndonos en ese espejo, ¿verdad?, que es la expectativa que teníamos nosotros después de los acuerdos de paz, ver el papel central y el papel, digamos, clave, como lo destacaba Ricardo, que tiene que ver la fiscalidad allí, ¿no? Entonces ahí es donde surge la pregunta, en el marco de este contexto de paz, ¿verdad?, ¿cuál es el papel y la centralidad del tema fiscal, ¿no? Entonces ahí es donde surge la pregunta de que sin duda que es pertinente tener una fiscalidad fuerte, una fiscalidad con unos ingresos tributarios sólidos, ¿verdad?, robustos, con un gasto equitativo, eficiente, sostenible, digamos, en el mediano y largo plazo, y una adecuada gestión de la deuda. Esto es un tema bien importante porque si no, si hablamos en seco, digamos, del tema fiscal, ¿verdad?, o del acuerdo fiscal o de pacto fiscal, digamos, pero no nos preguntamos como nación, como país, hacia dónde nos queremos dirigir, quedamos en un tema, creo que muy seco, muy llano, porque si no caemos en temas como que hay que incrementar los ingresos tributarios o hay que mejorar el gasto, pero de una forma quizás un tanto tecnificada, ¿verdad?, o un tanto tecnocrática, ¿verdad? Pero cuando nosotros visualizamos como sociedad en su conjunto hacia dónde queremos ir y le damos un papel central y medular al tema de la fiscalidad, creo que ahí es donde se juega el papel como más importante y se le da su dimensión a la fiscalidad. Y en este sentido, pues, siendo como más normativo, William y Ricardo, creo que ya hemos tenido una fiscalidad que se ha centrado en los últimos años mucho en el equilibrio macrofiscal, ¿verdad?, en el tema fundamental, que es un tema retador, ¿verdad?, sobre todo ahora con el tema de las finanzas públicas y su vinculación a la deuda previsional, ¿verdad?, que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? O sea, estamos preocupados por el déficit, estamos preocupados mucho por la deuda, ¿no?, que ciertamente, digamos, son determinantes de nuestra inserción en los mercados internacionales financieros. Pero viene la pregunta que particularmente me gusta, que se la pregunta con mucha frecuencia el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, o sea, ¿finanzas públicas para qué, verdad? O sea, ¿qué queremos hacer con esas finanzas públicas? ¿Solamente queremos mantener el equilibrio macrofiscal, que era una de las funciones que uno ve cuando estudia aquellos grandes teóricos como Musgrave, ¿verdad?, que es un tema central, pero también las finanzas públicas sirven para generar una equidad en la sociedad, ¿verdad? Y sabemos que la equidad ahora genera condiciones para la vida democrática, genera la cohesión social, un aspecto que, digamos, en nuestras latitudes latinoamericanas no se le da mucho énfasis, eso, o sea, que el tema de la equidad, la cohesión social están muy relacionadas, ¿verdad?, y la consolidación de la democracia. Y otro aspecto muy importante que debería dar relevancia a este nuevo gobierno entrante, que las finanzas públicas también juegan un papel central para la promoción de la infraestructura y el gasto de capital, ¿verdad?, para que esto genere un boom del crecimiento económico. Entonces, creo que el tema de la sostenibilidad nos ha, sin quitarle, digamos, su relevancia, ¿verdad?, nos ha agotado bastante en buena parte, pero también hay otra dimensión de las finanzas públicas que deberíamos de tener en el horizonte, ¿verdad?, de cara a tener, digamos, una mejor sociedad, ¿verdad? No ya una sanidad fiscal, sino una sociedad, ¿verdad?, mejor, que es el tema de la transparencia, las finanzas públicas, la eficiencia en el uso de los recursos, la equidad, digamos, de cómo se gastan los recursos también, ¿verdad?, y no centrarnos única y exclusivamente en el tema de la sostenibilidad fiscal, que hasta hoy esta ley de responsabilidad tenemos y que se concentra fundamentalmente en esos aspectos, ¿verdad? Bien, miren, voy a dejar introducir una segunda pregunta. Nos dicen que tenemos solamente un par de minutos para cerrar, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención que en los últimos 15 años la carga tributaria en el país ha aumentado casi en 4 puntos del PIB, ¿verdad? Y la situación fiscal no ha mejorado. ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Quizás la pregunta es, ¿verdad?, ¿todavía es válido decir que tenemos una carga fiscal baja o también hay un problema severo en términos de la administración del gasto, ¿verdad? Digo pues porque hace 4 años se decía, hace 4 años, hace 10, 15 años se decía que teníamos la carga tributaria más baja de América Latina, solo superior a la de Guatemala. Ahora creo que hemos cambiado. ¿Qué opinan? Tal vez si comenzamos un poquito y después con Ricardo y después continuamos con Rommel. Efectivamente, El Salvador ha hecho esfuerzos importantes para incrementar sus recursos tributarios a través de una serie de reformas que han permitido incrementar sus ingresos, ¿no? De hecho, el año pasado El Salvador cierra en una carga tributaria bruta de alrededor de 18.5%,
por primera vez arriba del promedio de Centroamérica. Sin embargo, cuando lo comparamos con el promedio de América Latina y el Caribe, El Salvador todavía está por abajo. Y todavía está muy por abajo para los países desarrollados. Pero lo más importante es preguntarnos, ¿la carga tributaria es baja? Depende de qué creemos que debemos de hacer con esa carga tributaria. ¿Con los actuales recursos podemos tener mejores bienes y servicios públicos? Sí. ¿Con la actual carga tributaria podemos alcanzar el desarrollo? No. Porque los ingresos que tiene el Estado, además que en el caso de El Salvador, por ejemplo, a diferencia de Panamá, en la cual tiene otras fuentes de ingresos, la mayor fuente de ingresos son sus impuestos. Por lo tanto, no solo es necesario incrementar los recursos del Estado para poder potenciar el desarrollo, sino que también es importante resolver los problemas estructurales de la carga tributaria, como cuáles, como su regresividad. Y ahí lo que hay que hacer es cumplir lo que dice la Constitución. La Constitución de El Salvador establece que los impuestos se deben diseñar a través del principio de capacidad de pago, es decir, que quien tiene más debe de pagar más. Evidentemente, este incremento de los recursos no hace o no deja de lado los problemas por el lado del gasto. Y uno de los problemas que tiene El Salvador por el lado del gasto son sus altas rigideces, tanto por temas legales, como lo que se le otorga a las municipalidades, a la Corte Suprema de Justicia, como aquellos gastos ineludibles, como cuáles, como el servicio de la deuda. Ya decía que para este año 1/4 parte del presupuesto solo se te va en el tema del pago del servicio de la deuda. Y muchas de las cosas que estamos viendo ahora son el resultado de un conjunto de malas decisiones que se tomaron en el pasado. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la forma como se privatiza el sistema de pensiones. El sistema de pensiones ha sido una carga para las finanzas públicas. De hecho, de ese 70% de la deuda, casi 20 puntos son únicamente por la forma como se privatizó el sistema de pensiones. Entonces, cuando hablamos del tema fiscal, nunca debemos de olvidar la integralidad. No podemos únicamente concentrarnos en una arista, como que a veces pareciera que solo el problema es por el lado de los ingresos o solo el problema es por el lado del gasto. Realmente es un problema mucho más complejo. Yo creo que estamos entrando realmente a un aspecto medular de las finanzas públicas. Vamos a ir en estos momentos a un corte y después quiero que continuemos porque me parece que esto es como el centro de la discusión de las finanzas públicas en El Salvador. Ya volvemos. Criminología. Dirección de Talento Humano. Administración de Negocios. Banca y Finanzas. Administración Financiera. Auditoría Forense. Auditoría Tributaria. Auditoría Gubernamental. Estudia con nosotros porque puede ser mejor. Bien, yo sí quisiera que profundizáramos un poquito más, sobre todo pues para que la población sienta o tenga una opinión informada al respecto, ¿verdad? Decíamos, aumentar 4 puntos en la carga tributaria no es poco, en realidad, sobre todo tomando en cuenta la trayectoria que han tenido las finanzas públicas en El Salvador. Mi primer punto es, ¿qué pasó con esos 4 puntos? ¿Realmente no administramos bien esa mejora en la carga tributaria? Después quiero que entremos al tema de la regresividad, pero sobre todo yo quiero saber cuál es la opinión de ustedes de por qué, a pesar de haber aumentado 4 puntos, la situación fiscal, lejos de mejorarse, probablemente se ha empeorado y todavía estamos en una trayectoria de insostenibilidad fiscal. Sí, sin duda, creo que un elemento central para comprender lo que ha pasado es la gestión, digamos, de las finanzas públicas. Y en detalle, digamos, la gestión de la administración tributaria, que es la política tributaria, ¿no? Ciertamente, digamos, como en relación al PIB se ha dado este incremento, pero cuando uno ve la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Todavía tienen una agenda por recorrer, ¿verdad? Por ejemplo, para alcanzar los estándares de la tributación internacional en lo que corresponde con precios de transferencia, con normas de capitalización o subcapitalización, la lucha, digamos, con aspectos específicos contra la evasión y la elusión fiscal. Si bien se ha dado ese incremento, ¿verdad? Estos
una agenda de trabajo en esa línea podría mejorar la eficiencia recaudatoria, ¿verdad? O sea, ciertamente, es decir, que se recaudaría siempre más, pero el costo de recaudar sería muchísimo menor, ¿verdad? Que es el punto importante. Y por el lado del gasto, pues hemos visto que ha habido un gasto que lamentablemente en buena parte, digamos, de los casos no ha sido bien utilizado, algunos casos, digamos, de corrupción que están a la luz pública, ¿verdad? Pero otros problemas, digamos, que no están bien fundamentados en cuanto a la asignación de recursos, digamos. Cuando hablamos de la asignación de recursos, bueno, me recuerdo que tenemos aquellos aspectos de la eficiencia asignativa, ¿verdad?, de los recursos y la eficiencia operativa. O sea, la eficiencia asignativa en el sentido de que esta asignación realmente, estos recursos escasos que tenemos, en qué rubro o en qué proyecto social lo vamos a tener que tenga mayor impacto en el mediano y largo plazo, ¿no? ¿Verdad? Creo que eso nunca ha sido un objeto de discusión seria al interior del Consejo de Ministros o dentro, digamos, de la gestión de la política fiscal en sí mismo, sino que realmente lo que hay detrás de allí son criterios políticos, digamos, tal cartera le corresponde tanto porque es la tendencia, digamos, en el proceso de construcción del presupuesto y hoy le vamos a dar tanto, ¿verdad? Un poco más de lo que recibió el ejercicio presupuestario anterior. Y el otro de la eficiencia operativa es que con ese recurso que nosotros hemos utilizado, ¿verdad?, ¿cómo vamos a hacer para usarlo de una forma realmente que pueda rendir resultados de cara a la población? Y entonces en este marco sí ha sido un compromiso con el que se va a ir esta gestión, ¿verdad?, saliente en este año 2019, es que desde el año 2012, ¿verdad?, con el apoyo de la cooperación alemana se ha venido trabajando la reforma del presupuesto, ¿verdad?, para tener indicadores para medir la eficiencia del gasto. Tendríamos que tener resultados ya primerizos en el año 2016, pero lamentablemente no lo hemos tenido. Entonces, cuando vemos en detalle, sacando, digamos, ahorita el tema de la gestión de la deuda, ¿verdad?, y dejamos de concentrarnos mucho, que es lo que está en el ambiente, en el panorama macrofiscal, déficit, ¿verdad?, deuda en relación al PIB, carga tributaria, y vemos cómo funciona el aparato, ¿verdad?, de lo que corresponde a la Dirección General de Impuestos Internos, los ministerios de gasto, ¿verdad?, mi punto, Rommel, la Dirección General de Aduana. Entonces vemos que todavía hay cuestiones operativas que hace falta mejorar considerablemente. Mi punto, porque tú lo abordabas algo así, bueno, ¿qué podríamos nosotros concluir? ¿La calidad del gasto ha mejorado o ha empeorado en los últimos años? La verdad es que no hay estudios que demuestren la contundencia sobre si realmente ha mejorado o no, más allá de la percepción que puedan tener las personas, ¿no? Yo creo que las encuestas de percepción todavía siguen mostrando que la calidad de los servicios todavía siguen siendo deficientes. Cuando tú planteabas hacia dónde se han ido esos recursos, si uno hace una revisión histórica, lo que ha pasado es que los niveles de cobertura en El Salvador de los servicios públicos han sido históricamente bajos. Entonces, poder ir incrementando esos niveles de cobertura en temas de salud, de educación, hizo que algunos recursos se fueran para ahí. También la implementación de programas sociales hizo que también otra cantidad de recursos se fueran. Y lo otro es que en el caso de El Salvador, que también ha sido una constante en países como Honduras, ha tenido un gran incremento el gasto en seguridad. Muchos incluso se han tenido que diseñar las contribuciones especiales encaminadas directamente hacia esa temática. Y por eso es que ante estas coyunturas que existen, realmente no ha habido una discusión mucho más integral sobre cuáles deben de ser los elementos del gasto público que permitan realmente mejorar las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, en el tema de los programas sociales, un buen incremento ha tenido el Ministerio de Educación en el tema de los uniformes, de los útiles, etcétera. Pero ¿ha existido una evaluación de esos programas? ¿Realmente están cumpliendo los objetivos que se tienen? ¿Pudiera haber otro programa más encaminado a diseñar eso? Lo mismo con el tema de los subsidios, ¿no? Los subsidios que se otorgan, ¿realmente es el mejor esquema que se está otorgando los subsidios? Por ejemplo, el de transporte público, ¿o sería mejor otorgárselo directamente a los usuarios? Ese tipo de preguntas todavía seguimos sin tener las respuestas adecuadas. Y lo más preocupante es que en los últimos años particularmente hemos visto, y nosotros desde el ICEF hemos denominado, que el país cayó en la trampa de la austeridad. ¿Por qué? Porque para intentar reducir su déficit fiscal,
se ha reducido el gasto público, pero en dos áreas en las cuales tú dentro de una estrategia de desarrollo no lo debes de tocar. Uno es el gasto social, especialmente en temas de educación y salud. Por ejemplo, el presupuesto del año 2018 en términos reales es inferior al del año 2010 y el de salud es inferior al del año 2009. Y el otro es el tema de la inversión pública. Un país como El Salvador, en el cual la inversión privada es tan baja, la inversión pública debería de ser un pilar también, incluso para impulsar el crecimiento económico. Entonces, todos estos elementos lo que te muestran es que la complejidad del problema que se va a enfrentar el próximo gobierno, ¿no? De la necesidad de mejorar la calidad del gasto, de evaluar ese gasto, pero también de mejorar la suficiencia del gasto, porque muchas veces se nos olvida esa parte, ¿no? Cuando estamos hablando de las características que debería tener el gasto público, es también la suficiencia de los recursos. Por ejemplo, actualmente hay 800,000 niños, niñas y adolescentes afuera de las escuelas. Tú, aunque hagas la mejor gestión del gasto en temas de educación, no vas a lograr mejorar considerablemente la cobertura, porque ahí vas a necesitar más recursos destinados hacia eso. Y ahí quería entrar al otro tema, ¿verdad? Vaya, en realidad, tú ya lo habías adelantado de que una de las características que tiene la estructura tributaria nuestra, o más bien las finanzas públicas salvadoreñas, es que la distribución del ingreso es más concentrada, inclusive antes del pago, menos concentrada antes del pago de impuestos que después del pago de impuestos. Es decir, que al final de cuentas eso es lo que evidencia el enorme nivel de regresividad que tiene. ¿Qué hay que hacer para corregir pensando en reformas fiscales hacia adelante? ¿A qué tipo de tributos habría que apuntarle para poder corregir esa deficiencia? Sin duda, como decía anteriormente, uno de los temas olvidados en el análisis fiscal es el tema de la promoción de la equidad, ¿verdad? Y la centralidad que tiene el tema de la equidad en una sociedad es la promoción de la cohesión social, ¿verdad? Y es un valor fuerte en el contexto de una democracia, ¿verdad? Sobre todo si se quiere fortalecer una democracia. Digamos, es un tema central porque cuando nos referimos a la equidad, nos referimos en términos de una justicia en la cual los aportes deben estar en relación, digamos, a las cargas financieras de la sociedad, ¿verdad? Entonces, en tal sentido, pues, el tema tributario es un tema central, ¿no? Y efectivamente, acá tenemos una estructura tributaria regresiva, ¿verdad? Donde el pilar principal de la recaudación es el impuesto al valor agregado, ¿no? Y tenemos, digamos, el segundo pilar, que es el impuesto sobre la renta. Pero cuando vemos, digamos, en términos de deciles, digamos, quienes aportan más, vemos que en términos relativos proporcionan más recursos al fisco, ¿verdad? Las personas de más bajos recursos. Entonces, en ese sentido, como tú bien dices, ¿verdad? Estas personas que en cierta forma reciben siempre el gasto social, reciben política social en términos de educación y salud, prácticamente se lo autofinancian con sus propios tributos, ¿verdad? Entonces, cuando debería de haber una mayor aportación de parte de aquellos deciles, de aquellas personas, ahí tenemos que hablar de una serie de reformas, ¿verdad? Que puede ser, en este caso, elevar la carga tributaria, ¿verdad?, del impuesto sobre la renta para las personas de más altos ingresos. Y eso no necesariamente tiene que ser una cuestión de tasa, sino que puede ser una eficiencia, digamos, recaudatoria, en el sentido de que ver, digamos, aquellas personas naturales y jurídicas, su comportamiento, ¿verdad?, su eficiencia administrativa, y ver sobre todo toda esta normativa moderna en tributación internacional, como es, y ya lo decía, el tema de los precios de transferencia, la capitalización delgada, cómo ellos se están comportando, digamos, especialmente las personas jurídicas ante estos temas. De ahí vienen una serie de otros impuestos, como es el impuesto a la propiedad, ¿verdad?, el impuesto predial, que también están, digamos, en la agenda de discusión de nuestro país y que debemos de abordarlos para incrementar la recaudación tributaria, ¿no? Entonces, esto, digamos, no debe de pasar de lado, obviamente, ¿verdad?, la promoción de generar condiciones para el crecimiento económico. Entonces, yo creo que ese es como el meollo del asunto. O sea, ¿cómo promovemos una tributación más progresiva, ¿verdad? Una equidad vertical, ¿no?, pero que al mismo tiempo estemos vinculados con una política de crecimiento y de desarrollo para el país, ¿verdad? Ricardo, y en tú mencionabas también este tema de las pensiones, ¿verdad? Básicamente la percepción
que yo siento que tiene la mayor parte de la gente es que este es un tema al que no se le entra de lleno, sino que más bien lo que ha habido es una tendencia a ponerle parches, ¿verdad? ¿Tiene solución el tema de las pensiones? Tiene solución, pero realmente es un tema sumamente complejo porque no solo se limita a la esfera del propio sistema previsional, sino que también entra la parte de la esfera del mercado laboral, que en el caso de El Salvador la mayor parte de la población está en la informalidad y esto hace que los niveles de cobertura realmente sean muy bajos. Por eso es muy importante que al momento de que se haga una reforma del sistema previsional se toquen aquellas aristas que hasta el momento no se han tocado, como cuáles, como mejorar la cobertura, mejorar la progresividad y mejorar la suficiencia de las pensiones. Ahora, cuando hablamos de todos los temas fiscales y del tema de previsional, no nos debemos de olvidar que aquí estamos hablando de intereses. Por ejemplo, en la reforma de pensiones que se hizo el año pasado, quien se garantizó que fueran los ganadores, en primer lugar, eran las administradoras de pensiones, porque ellos siguen teniendo niveles de rentabilidad sumamente altos. De hecho, los niveles de rentabilidad de las administradoras de pensiones están por encima incluso de la rentabilidad de los bancos. Son muy altos. Y entonces eso era lo que se blindó. Luego, ¿cuáles empezaron a ser las variables de ajuste principalmente? Los trabajadores. Los trabajadores que ahora empiezan a ir a preguntar con cuánto le va a quedar su pensión al momento de retirarse, realmente se están asustando, ¿no? Porque son una pensión que no va a poder cubrir siquiera el costo de la canasta básica. Y a partir de ahí, entonces, es que requerimos una reforma, pero que la clase política esté dispuesta a tocar esos intereses. Yo creo que, por ejemplo, Fundaungo en su momento planteaba cuáles pudieran ser algunas alternativas. Uno es que haya una administradora pública que empiece a competir, porque si recordamos, cuando se privatiza el sistema de pensiones, dijeron que lo que querían era hacer competitivo este mercado, pero realmente en la práctica solo tenemos 2 administradoras de pensiones, donde las personas casi lo que tienen que decidir es el color de la tasa que quieren, pero no hay unas características que permitan mostrarles que con uno van a tener mejor rentabilidad que con otro. Asimismo, es muy importante lograr la formalización de todas las personas que se encuentran ahorita en el sector informal. Y muchas veces, únicamente cuando se aborda el sector informal, se hace pensando en las finanzas públicas, por ejemplo, a través de un monotributo. Pero realmente también debería de asegurarse cómo estas personas entran a la seguridad social, porque de lo contrario, ningún sistema de seguridad social va a aguantar. Y esos son los elementos que deberían de ser justamente parte de una agenda de país. Bien, vamos a ir a un nuevo corte comercial. Podemos ser mejores transformando la corrupción en integridad, con ética y transparencia. Nuevas maestrías en auditoría, tributaria, forense, gubernamental. En la Universidad Tecnológica creemos que podemos construir una mejor sociedad, formando profesionales especializados en la prevención, identificación y combate de la corrupción en los sectores público y privado. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, miren, no puedo desaprovechar la oportunidad para discutir con ustedes este tema de momento, pues aunque aquí el enfoque es más estructural, del reciente aumento del FODES del 8 al 10%, ¿verdad?, del presupuesto. Los partidarios dicen, miren, los alcaldes son los funcionarios que están más cerca a las necesidades de la población y que se les han delegado responsabilidades y no los recursos suficientes. Los críticos dicen, no, ¿verdad?, que sobre todo es una medida irresponsable que viola la ley de responsabilidad fiscal, que muchas alcaldías están sobreendeudadas por no haber hecho una adecuada administración de los recursos que ya se les transfieren. Algunos inclusive dicen, mire, básicamente el dinero se utiliza para pagar conjuntos musicales en las fiestas patronales. Hay una diversidad de críticas. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, ahora ya implementada y aprobada la medida, quizás nos toca reflexionar
cómo esos recursos que van a recibir los alcaldes, ¿verdad? Y las alcaldesas deberían de estar orientados a realmente que se cumpla lo que establece la regla, ¿verdad? Que estén orientados al gasto de capital. Y yo creo que en ese sentido quizás un elemento central, ¿verdad? Y que no ha tenido mucha apertura por parte de algunos alcaldes y alcaldesas de alcaldías grandes de nuestro país, ¿verdad? Es el tema de la vigilancia en el presupuesto por parte, digamos, de la ciudadanía, ¿no? Es decir, no es aceptable, digamos, y debería ser un requisito que al momento de recibir estos recursos, estos nuevos dos puntos, digamos, porcentuales de los ingresos corrientes netos, realmente las comunas que lo reciban deberían de tener unos auditores ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad?, que estén pendientes cómo realmente se están gestionando esos recursos, ¿verdad? Eso, digamos, a nivel de municipalidad. Ahora bien, digamos, ya a nivel de lo que corresponde en la gestión macrofiscal de las finanzas públicas, sin duda el impacto es grande, pues porque este incremento del 2%, como ya lo destacaba Ricardo al principio, le da más rigidez al gasto, pues anteriormente teníamos un 8%, ¿verdad? Ahora va a alcanzar un 10% del FODES, y esto pues ya en un marco de el pago de los flujos de pago de la deuda pública, sí pues se reducen, ¿no? Que es el otro ámbito que veo que no se discute por parte de las personas que están participando en la discusión, ¿verdad? Que ven el tema del incremento de la carga, ¿verdad? Y está bien eso, pero el problema es que precisamente en estos 3-4 años que tenemos hacia adelante, tenemos que pagar altos servicios de la deuda pública. Entonces, con este incremento del 2%, que es una cuestión porcentual, o sea que ya es rígido, ¿verdad? Una parte del pastel que se va a dar adicional a las alcaldías, entonces el flujo de pagos, digamos, que corresponde a la deuda pública se va a ver restringido, ¿no? Y en este sentido, pues, hay estimaciones así preliminares, ¿verdad?, en las cuales se destaca que anualmente, bueno, los ingresos tributarios andan creciendo entre 60, 55, bueno, en el peor de los casos 55, pero en 60, 80, hasta 90 millones, digamos, en el mejor de los casos 110 millones, pero este incremento, digamos, de 2% podría obtener recursos, ¿verdad? O a los recursos en un monto alrededor de 93, 95 millones de dólares. Entonces, es una situación en la cual inconsulta, digamos, con el ministro de Hacienda, ¿verdad?, para tomar esta medida, que creo que en el mediano plazo va a tener un impacto en las finanzas públicas, sobre todo porque allá en el año 2022, si mal no recuerdo, 2023, ahorita estamos pagando solamente una parte de los certificados de inversión previsional que se reestructuraron en el año 2017 con la reforma del sistema previsional, pero ya en el 2022, me recuerdo, 2023, ya vamos a tener que pagar completo el pago de intereses y capital de esos certificados de inversión previsional. Entonces, ese impacto, digamos, más lo que hay que pagar, digamos, de deuda tradicional, ¿verdad?, del servicio de la deuda del sector público no financiero, creo que va a tener una incidencia considerable. Ricardo, ¿y no será esto dejar amarrado al nuevo gobierno, dejarlo escaso? Ya decía Rommel, ¿verdad? Prácticamente ya hay una rigidez importante, ahora es mucho más grande. ¿Cómo queda el nuevo gobierno en medio de esto? Yo digo que es un regalo envenenado para el nuevo gobierno, porque efectivamente va a hacer que todavía sean más complejas las finanzas públicas, porque por ejemplo para este año la estimación es que la carga tributaria va a reducirse y que el déficit fiscal se va a incrementar. Por lo tanto, a partir del próximo año, para poder cumplir con este incremento, si no hay un incremento mayor de los ingresos, va a tener que reducir de otras partidas presupuestarias. Y yo creo que lo que está en el fondo, que todavía no hemos tenido, es una discusión sobre la descentralización del Estado. ¿Cuáles son las funciones que deben de tener las municipalidades? ¿Cuáles son las funciones que tiene que tener el gobierno central? ¿Qué cosas van a hacer en conjunto? Porque si bien es cierto, existen casos de éxito de algunas municipalidades, en términos generales no cuentan con planes de desarrollo municipal. La mayor parte de las alcaldías dependen exclusivamente de los recursos del FODES. Prácticamente si se le quitara el FODES, las alcaldías casi que desaparecerían administrativamente. Y además es esta lógica de la clase política de tomar decisiones sin sustento técnico, porque no hay un estudio que demostrara, por ejemplo, por qué 10% o por qué no 9% o por qué 11%
o si esta era la mejor medida. Por ejemplo, ¿por qué no era mejor un impuesto predial en el cual las mismas municipalidades empezaran a administrarlo para que ellas pudieran empezar a asegurar el desarrollo? Lo que sí es cierto es que cuando se toman este tipo de decisiones, más en clave electoral, más en clave de hacer perder al otro, más que ganar yo, realmente los perjudicados terminan siendo la población, porque la población lo que quiere es tener asegurado que cuando vaya a los hospitales haya medicina, que haya posibilidades de que sus hijos estudien, y eso para ellos no importa si que el responsable es el gobierno municipal o es el gobierno central. El punto es que alguien se responsabilice de esto, y en este caso solo se hace un incremento del FODES, pero se dejan de lado todo el conjunto de medidas de rendición de cuentas. Por ejemplo, hemos visto cómo algunos consejos municipales han establecido salarios sumamente altos para las condiciones del país, y esos elementos se han dejado de fuera. Ese también sigue siendo un diálogo pendiente sobre toda la parte de descentralización del Estado. Hay un tema, ¿verdad?, que generalmente, bueno, yo me recuerdo un profesor mío me decía que la mejor manera de ganar un espacio para la responsabilidad fiscal, me decía, era la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Yo veo que en el caso de El Salvador se han creado una diversidad de instituciones, ¿verdad? Porque aquí cuando hay un problema o se crean leyes o se crean instituciones. Tenemos la Corte de Cuentas de la República, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero sin embargo la percepción no cambia. ¿Qué hará falta? Yo creo que hace falta una agenda integral en el tema de transparencia. Es decir, sí se debe reconocer que El Salvador ha tenido algunos avances, pero siguen siendo insuficientes. Y yo creo que pasa por temas de cambiar el marco jurídico del país. Por ejemplo, que prescriban delitos de corrupción es un incentivo para que se sigan cometiendo, porque es prácticamente asegurarte que si en 10 años no te investigaron, pues vas a quedar libre. El otro es el tema del fortalecimiento de las instituciones. Acá la Corte de Cuentas ha sido un elefante blanco, pero también las mismas auditorías internas. Cada una de las instituciones tiene auditorías internas que tuvieron que haber detectado este tipo de cosas. El otro es muy importante, es realmente avanzar en temas de participación ciudadana. El índice de presupuesto abierto establece que El Salvador en el tema de participación ciudadana apenas tiene una nota de 7 sobre 100. Es el peor evaluado de América Latina, porque la ciudadanía prácticamente conoce el presupuesto cuando se lleva a la Asamblea Legislativa, pero en la Asamblea Legislativa tampoco se dan espacios para que pueda participar. El tema de la participación ciudadana es clave, pero el otro es el fortalecimiento del sistema de justicia. Ahorita hemos estado observando cómo casos emblemáticos de corrupción prácticamente van a quedar impunes, y la impunidad es una vitamina para que sigan surgiendo casos de corrupción. Entonces es muy importante que incluso cuando hablamos de un acuerdo fiscal, una de las aristas debe ser la parte de transparencia, porque si estamos hablando de que hay necesidad de incrementar los impuestos, la ciudadanía debería tener certeza que los impuestos que ellos paguen realmente van a ser utilizados para bienes y servicios públicos, no es que se van a ir a los bolsillos de unos privados como ha pasado hasta ahora, ¿no? Y debemos de comprender que los problemas de polarización política de El Salvador incluso han llegado hasta el tema de corrupción, en el que decir mi corrupto es menos corrupto que el tuyo, cuando al final de cuentas los afectados por casos de corrupción somos todas las personas, porque no es solo el robo del dinero, es el robo de oportunidades. Cada acto de corrupción implica que niños no vayan a las escuelas, que los hospitales no tengan medicinas y demás, y por eso es muy importante prestarle atención a toda una reforma integral. No sé, Romer, si tú quisieras agregar algo. Sí, sobre este tema, pero quería abordar también el tema del FODES muy rápidamente. También hay otra forma de ver el tema del FODES que usualmente pues, no se hace con facilidad, y es que las personas que aprobaron el FODES pues, son los partidos políticos que salieron mal, digamos, en los resultados de las recientes elecciones, ¿no? Entonces, también hay teorías que muestran de que estos grupos, cuando caen, digamos, en esta condición que pierden el Ejecutivo, ¿verdad?, no quieren perder una parte del botín, ¿verdad?, que es acceso a recursos del presupuesto. Y una forma de asegurarse una parte al menos de estos recursos es haciéndose estos incrementos, digamos, al FODES, pues ya no estarán en el gobierno central, ¿no? Entonces, esto es un tema bien delicado porque supone de que
la lógica, digamos, más allá de los temas operativos que hemos nosotros estado hablando acá, de los temas macrofiscales que hemos estado abordando en esta hora, también en las finanzas públicas subyace un tema de economía política, ¿verdad? De cómo las personas que están inmiscuidas en la política, que son actores políticos importantes en los partidos, que dirigen, digamos, y forman base de los partidos, tienen una mentalidad detrás de la cual, digamos, el presupuesto se ve verdaderamente como un botín en cuanto al acceso a recursos. Entonces, lamentablemente, siendo realistas, ¿verdad? Si esto es así, el antídoto por excelencia es lo que estaba mencionando Ricardo. O sea, tiene que haber una ciudadanía que esté vigilante, ¿verdad? Que esté pendiente de cómo se administran los recursos públicos, y también tiene que luchar, ¿verdad? Que es la parte complicada, para que se vayan generando canales en los cuales pueda haber una verdadera participación ciudadana en el tema presupuestario, ¿no? Si esto no es así, ¿verdad? Si uno lo ve con mucha frecuencia en las redes sociales, en los medios de comunicación, la gente, digamos, hace lujo, digamos, en lo que es una crítica a la clase política, ¿verdad? Que estamos mal, son ladrones, ¿verdad? Ellos abusan de nosotros, ¿verdad? Nuestros recursos, que nosotros... Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, ¿verdad? Para estar pendientes de cómo se gestionan estos recursos. Y eso requiere verdaderamente, más que palabras, compromiso, ¿verdad? Bien, y esa es como la parte complicada. Bien, vamos a una última pausa comercial y vamos a regresar con el cierre del programa Agenda País. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando desechamos las excusas y enfrentamos con responsabilidad nuestras tareas. Eso es excelencia. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Bien, para cerrar el programa, solo quisiera pedirles si pueden tener una pequeña participación de no más de un par de minutos, donde nos podrían indicar qué recomendaciones le harían ustedes en materia fiscal al próximo presidente de la República. Bueno, yo empezaba esta entrevista planteando de que los desafíos que va a enfrentar el próximo gobierno van a superar su propia capacidad. Por lo tanto, yo creo que la respuesta está en el Plan Cuscatlán, cuando plantea la necesidad de un pacto fiscal como una política de Estado. Ha llegado el momento de lograr un diálogo entre los diversos actores de la sociedad para responder 4 preguntas. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo lo vamos a financiar? En la medida que ese diálogo y todo este proceso permita la participación de los diversos actores de la sociedad, creo que en esa medida vamos a empezar a encontrar respuestas a estos grandes problemas estructurales. Es muy importante, y creo que El Salvador se encuentra en estos momentos en una oportunidad histórica de poder realmente sentar el diálogo como la forma de resolver y dirimir nuestros problemas. Porque si continuamos con la estrategia que ha pasado hasta ahora de la polarización política, realmente la variable de ajuste va a seguir siendo la ciudadanía. Y creo que ha llegado el momento de empezarle a dar más certeza a la ciudadanía. Las caravanas de los migrantes, las opiniones sobre la ciudadanía, decir no me importaría tener un gobierno no democrático con tal que me resuelva los problemas, son señales inequívocas que es fundamental contar con unas finanzas públicas que sienten las bases para la democracia y para el desarrollo del país. Gracias, Ricardo. Romer. Sí, en el contexto de lo que ha destacado Ricardo, creo que también un elemento central es toda una gestión de reforma de administración en la hacienda pública, ¿verdad? Y eso supone una reforma en los ingresos, ¿verdad? A nivel administrativo, una reforma en el gasto, una reforma en la gestión de la deuda, ¿no? Y eso pasa por tener como aspecto central, que es lo que destacaba yo al principio, los aspectos de la equidad, la eficiencia y la transparencia, digamos, en las finanzas públicas.
Obviamente siempre está presente el tema de la sostenibilidad fiscal, un tema central, ¿verdad? Especialmente en un país con un alto nivel de endeudamiento, pero ¿cómo podemos gestionar reformas en materia tributaria, por ejemplo, para promover la equidad, ¿no? Entonces ahí viene todo el tema de la equidad vertical, cómo hacemos una tributación más progresiva, ¿no? Cómo podemos también hacer un gasto, otro tópico, el tema de la transparencia, cómo hacemos un gasto más transparente, qué canales, digamos, a nivel de normativas, de leyes podemos establecer para que haya canales de participación de la ciudadanía en los procesos presupuestarios, ¿verdad? Para que estén más pendientes y para que se alcance legitimidad, un aspecto sumamente importante para alcanzar un acuerdo fiscal y para que este sea sostenible en el largo plazo. Entonces considero que existe una serie todavía de reformas legales y administrativas que hay que promover, ¿verdad? En materia de la administración de la hacienda pública, que deben de ser más finos, ¿verdad? Dejar de concentrarnos, digamos, muchas de nuestras energías en el tema de la sostenibilidad fiscal y bajar más, ¿verdad? Y ver la gestión de la hacienda pública orientada, digamos, a la promoción de la transparencia, la eficiencia y la equidad, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Quizá tratando de hacer un resumen apretado del programa, yo me quedaría como con 5 ideas principales. La primera, la señalaba Ricardo, es destacar que la próxima administración va a iniciar con una herencia muy difícil en materia fiscal, ¿verdad? Decía compromisos adquiridos en las administraciones anteriores hasta la actual de aproximadamente 4.000 millones de dólares, decía, más básicamente las promesas derivadas pues de lo que está establecido en el Plan Cuscatlán. En segundo lugar, es que a pesar de que la carga tributaria ha aumentado sustancialmente, las finanzas públicas salvadoreñas continúan en una trayectoria de insostenibilidad y por consiguiente pues merecen una atención, una atención inmediata. En tercer lugar, que en El Salvador urge un acuerdo, ¿verdad?, de responsabilidad fiscal. Eso es básicamente lo que han destacado, está plasmado también en el Plan Cuscatlán. El cuarto punto es que el combate a la corrupción es fundamental para recuperar la confianza en el Estado y por consiguiente para hacer las reformas fiscales que se necesitan. Si no se trabaja en esa línea es bien difícil que se pueda caminar en la otra. Y finalmente el último punto que señalaba Rommel pues es que también para poder tener finanzas públicas sanas es fundamental contar con una ciudadanía vigilante, decía, básicamente que la gente tenga en cuenta que los funcionarios públicos son mandatarios, pero que el mandante es la población y por consiguiente quien tiene la responsabilidad de estar vigilando permanentemente su desempeño. Quiero agradecer a Ricardo Castaneda y a Rommel Rodríguez por habernos acompañado en este nuevo programa de Agenda País y también quiero invitarles pues a los televidentes a que nos sigan a través de las redes sociales y sobre todo también a que nos acompañen el próximo domingo donde vamos a abordar un nuevo tema. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.